Durante siglos nos enseñaron que la historia de América comienza tarde, que empezó cuando llegaron los grandes imperios, o peor aún, cuando llegaron los europeos. Pero esa idea dice más de quién escribió la historia que de lo que realmente ocurrió en este continente, porque mucho antes de los incas, mucho antes de los mayas, y miles de años antes de la conquista en el norte del actual Perú, ya existía algo extraordinario. No un imperio, no ejércitos, no reyes con coronas de oro. Existía organización, ciudades planificadas cuando en gran parte del mundo aún se vivía en aldeas, redes de intercambio entre costa, sierra y selva, arquitectura monumental levantada sin hierro, sin escritura y sin guerra. Aquí, la civilización no nació de la conquista, sino de la cooperación. El problema es que este comienzo no encaja con la idea clásica de progreso. No se parece a Egipto, no se parece a Mesopotamia, y por eso, durante mucho tiempo, fue ignorado. El norte del Perú no fue una periferia, fue un laboratorio humano, un lugar donde se experimentaron formas de vivir, creer y organizarse que más tarde influirían en todo el mundo andino. Este no es un video sobre culturas pre-incas, porque eso las reduce a un simple prólogo. Este es un viaje al lugar donde empezó América, no cuando llegaron los imperios, no cuando llegaron los europeos, sino cuando las personas aprendieron a construir una civilización sin destruirse entre ellas. Únete a Storylab. Dale like y suscríbete para seguir explorando el pasado. La civilización más antigua de América. Caral. Cuando se habla del origen de la civilización, casi siempre miramos al mismo lugar: Egipto, Mesopotamia, el Valle del Indo, China. Lugares donde el poder se levantó junto a los ríos y donde la historia suele comenzar con reyes, guerras y monumentos funerarios. Pero mientras eso ocurría al otro lado del mundo, algo completamente distinto estaba tomando forma en el norte del actual Perú. En el Valle de Supe, entre el desierto y el Océano Pacífico, surgió una sociedad que cambiaría para siempre lo que creemos saber sobre el origen de América. Hoy la conocemos como Caral. Durante décadas, Caral fue ignorada. Sus pirámides no eran de piedra, sino de tierra y adobe. No había cerámica llamativa, no había metales, no había armas. Para muchos arqueólogos del siglo XX, simplemente no parecía una civilización. Y ese fue el primer error. Caral se desarrolló alrededor del 3000 antes de nuestra era, es decir, fue contemporánea de las primeras pirámides de Egipto. Pero a diferencia de ellas, aquí no encontramos tumbas reales, no hay murallas defensivas, no hay escenas de guerra. En cambio, lo que aparece es otra cosa: planificación. Pirámides escalonadas dispuestas alrededor de grandes plazas, espacios ceremoniales diseñados para reunir a la comunidad, viviendas organizadas según jerarquías claras, pero sin signos de una élite militar dominante. Caral no fue una aldea grande, fue una ciudad. ¿Cómo pudo surgir una ciudad monumental sin ejércitos, sin reyes visibles y sin violencia organizada? La respuesta está en su economía y en su entorno. Caral no vivía aislada. Formaba parte de una red que conectaba la costa, la sierra y la selva. Desde el océano llegaban peces y mariscos. Desde los valles, algodón y productos agrícolas. Desde zonas más altas, recursos que no existían en la costa. No era un sistema de conquista, era un sistema de interdependencia. Uno de los elementos más reveladores de Caral no está hecho de piedra ni de oro, está hecho de sonido. En los centros ceremoniales se han encontrado flautas fabricadas con huesos de pelícano y cóndor, música ritual, no para entretener, sino para ordenar a la sociedad, porque en Caral el poder no se imponía con la fuerza, se construía a través del ritual, del calendario y de una cosmovisión compartida. Este detalle cambia todo. Significa que una de las primeras civilizaciones de América no se organizó alrededor de la guerra, sino alrededor de la cohesión social. Mientras en otros lugares del mundo el poder se consolidaba con espadas y murallas, aquí se consolidaba con plazas abiertas y ceremonias colectivas. Caral demuestra que la civilización no tiene una sola forma de nacer.
Durante siglos, se asumió que la complejidad social requería violencia organizada. Caral plantea lo contrario, que es posible construir ciudades, jerarquías y monumentos sin convertir la guerra en el eje de la sociedad, y eso la vuelve incómoda, porque rompe la idea de que el progreso humano avanza necesariamente a través del conflicto. Pero Caral no fue un milagro aislado, fue el inicio de una tradición. Sus ideas, la planificación urbana, el poder ritual, la organización sin ejércitos, no desaparecieron con el tiempo. Se transformaron, se expandieron y sentaron las bases de todo lo que vendría después en el mundo andino. El norte del Perú no fue un experimento fallido, fue un punto de partida. Aquí, América no aprendió a conquistar, aprendió a organizarse, y esa idea, nacida hace más de 5.000 años, todavía resuena bajo la arena del desierto. El poder del mito antes del poder político. Cupiznique y Chavín. Si Caral nos obliga a repensar el origen de la civilización, lo que ocurrió después en el norte del Perú nos obliga a repensar el origen del poder. Porque antes de los grandes ejércitos, antes de los imperios territoriales, antes incluso de los reyes visibles, en los Andes surgió una forma de dominio mucho más sutil: el dominio de las creencias. Tras el ocaso de Caral, el norte del Perú no retrocedió al caos, todo lo contrario. Emergió una nueva manera de organizar a las sociedades, una que no se basaba en ciudades monumentales, sino en símbolos compartidos. Una de las primeras expresiones de este cambio fue la cultura cupiznique. Sus cerámicas y relieves están llenos de figuras híbridas, felinos, serpientes, aves rapaces. No son decoraciones, son mensajes. Cupiznique no buscó controlar territorios. Buscó moldear la manera en que las personas entendían el mundo. Estos símbolos no hablaban de dioses lejanos, sino de transformación. Humanos que se convierten en animales, animales que cruzan entre mundos, chamanes como intermediarios entre lo visible y lo invisible. El poder ya no estaba solo en organizar la producción, estaba en interpretar la realidad. Quien controlaba el mito, controlaba el orden social, pero esta lógica no se quedó en la costa, viajó hacia la sierra, se refinó, se volvió más compleja y alcanzó su máxima expresión en un lugar llamado Chavín de Huántar. Chavín no fue una ciudad común, no fue un imperio, ni siquiera fue un estado en el sentido clásico, fue un centro de poder ideológico. Personas de regiones muy distantes viajaban hasta allí, desde la costa, desde la sierra, desde la selva, no para comerciar, no para conquistar, sino para creer. La arquitectura de Chavín no estaba diseñada para ser vista desde lejos. Estaba diseñada para ser experimentada. Pasillos estrechos, galerías subterráneas, oscuridad, sonido, agua fluyendo por canales ocultos. En el corazón del complejo, una figura imponente, el lanzón. Un ser híbrido, mitad humano, mitad felino, con serpientes por cabello y colmillos que no pertenecen a este mundo. Aquí, el poder no se imponía por la fuerza, se imponía por la experiencia. El visitante no salía de Chavín con órdenes militares, salía transformado, convencido de que el orden del mundo tenía guardianes, y que esos guardianes hablaban a través de una élite sacerdotal. Este modelo fue revolucionario. Por primera vez en América, una ideología común logró unir regiones enteras sin necesidad de ejércitos permanentes. Chavín funcionó como una red. No dominaba territorios, dominaba significados, y eso lo volvió increíblemente influyente. Durante siglos, símbolos chavinoides aparecen en lugares separados por cientos de kilómetros. No porque Chavín los conquistara, sino porque su visión del mundo fue adoptada, reinterpretada y replicada. El poder ya no dependía solo de quién tenía más recursos, sino de quién podía explicar cómo funcionaba el universo. Este es un punto clave para entender la historia andina.
Antes de los grandes imperios, América desarrolló una forma de poder que Europa tardaría milenios en comprender: el poder simbólico como base del orden social. No fue un accidente, fue una elección cultural. Y cuando más tarde surgieron sociedades con ejércitos, administradores y territorios extensos, no partieron desde cero. Heredaron este principio, que gobernar no es solo controlar cuerpos, sino también mentes. En el norte del Perú, el mito no fue una superstición primitiva, fue una tecnología social, una de las más antiguas y efectivas de América. La costa norte: ingeniería, ritual y poder. Moche y Lambayeque. Si Caral nos mostró que la civilización podía nacer sin guerra, y Chavín que el poder podía ejercerse a través del mito, la costa norte del Perú nos enfrenta a otra realidad. Aquí, el poder se volvió visible, se volvió ritual, y en muchos casos se volvió violento. La costa norte es un territorio extremo: desiertos atravesados por ríos breves, valles fértiles rodeados de arena, un entorno donde nada está garantizado. Sobre este paisaje surgió una de las sociedades más complejas y fascinantes de América Antigua: los Moche. Los Moche no construyeron pirámides para esconder a sus muertos. Construyeron huacas para dominar el paisaje. La Huaca del Sol y la Huaca de la Luna no eran simples templos, eran centros de poder político, religioso y económico. Desde allí se organizaba el trabajo, se controlaba el agua y se escenificaba el orden del mundo. Porque el agua era poder. Los Moche desarrollaron sistemas de irrigación monumentales, canales que llevaban vida a zonas donde la naturaleza no la ofrecía. Controlar el agua era controlar la supervivencia, y quien controlaba la supervivencia controlaba a la sociedad. Pero el poder Moche no se ocultaba, se representaba. Sus cerámicas no idealizan, retratan. Rostros humanos con arrugas, cicatrices, gestos únicos, guerreros vencidos, prisioneros desnudos, sacerdotes con atributos animales. No estamos viendo mitos abstractos, estamos viendo personas reales, y en muchos casos estamos viendo el final de esas personas. Las evidencias arqueológicas son claras: sacrificios humanos, rituales ligados a ciclos climáticos extremos, cuerpos ofrecidos para restaurar el equilibrio entre los humanos y las fuerzas de la naturaleza. Para los Moche, el poder no era solo administrar, era interceder. Con el paso del tiempo, este mundo no desapareció, se transformó. En los mismos valles donde gobernaron los Moche, surgió una nueva élite, la cultura Lambayeque, también conocida como Sicán. Aquí, el poder adoptó otra máscara. Ya no fue la cerámica la que habló con más fuerza, sino el metal, oro trabajado con una sofisticación que asombraría incluso a los europeos siglos después. Máscaras, cuchillos ceremoniales, ornamentos, no para el uso cotidiano, para marcar diferencia. En Lambayeque, el oro no era riqueza acumulada, era símbolo. Brillaba como el sol, se asociaba al linaje, al mito fundador, al origen sagrado del poder. Gobernar ya no era solo controlar recursos, era encarnar una historia. A diferencia de los Moche, el sacrificio dejó de ser tan explícito. El poder se volvió más distante, más ceremonial, más elitista. Pero el principio seguía siendo el mismo. Quien controla los símbolos, controla el orden social. La costa norte del Perú fue, durante siglos, un verdadero laboratorio político. Aquí se probaron distintas formas de poder: la ingeniería hidráulica, el ritual público, la violencia simbólica, el prestigio del oro. Nada de esto fue improvisado. Cuando más tarde los grandes imperios miraron hacia esta región, no encontraron pueblos dispersos. Encontraron sociedades que llevaban siglos experimentando cómo gobernar territorios difíciles y poblaciones complejas. El norte del Perú no fue un escenario secundario, fue uno de los lugares donde el poder aprendió a hacerse visible, y esa lección no se olvidó. El primer gran imperio costeño, cultura chimú. Todo lo que ocurrió antes en el norte del Perú
La planificación de Caral, el poder simbólico de Chavín, la ingeniería y el ritual de los Moche y Lambayeque no desapareció, se acumuló. Y finalmente tomó una forma nueva, un Estado. En la costa norte, alrededor del año 900 de nuestra era, surgió una sociedad capaz de integrar territorio, población y recursos bajo una sola administración. Hoy la conocemos como Chimú, y su capital fue una de las ciudades más impresionantes de toda América antigua, Chan Chan. Chan Chan no era un centro ceremonial aislado, era una capital administrativa. Construida casi por completo en adobe, llegó a cubrir más de 20 kilómetros cuadrados. No una ciudad improvisada, sino un espacio diseñado con una lógica precisa. Barrios, depósitos, talleres, canales, murallas internas. Todo tenía un lugar, todo tenía una función. A diferencia de las ciudades anteriores, Chan Chan estaba dividida. Grandes recintos amurallados, las ciudadelas, albergaban a la élite gobernante. Fuera de ellas, vivían artesanos, agricultores, pescadores, especializados en tareas concretas. No era una sociedad igualitaria, era una sociedad organizada. El poder Chimú ya no dependía solo del ritual público, dependía de la administración, registro de tributos, control del trabajo, redistribución de bienes. Desde Chan Chan se coordinaban valles enteros de la costa norte. El agua, una vez más, fue la clave. Los Chimú heredaron y ampliaron los sistemas de irrigación, canales que conectaban ríos, que atravesaban desiertos, que convertían arena en campos productivos. Controlar el agua significaba controlar la economía, y controlar la economía significaba controlar a la población. Pero el poder Chimú no era solo práctico, también era simbólico. Los muros de Chan Chan estaban cubiertos de relieves, peces, aves marinas, olas, redes, el mar como fuente de vida, el mar como origen del orden. A diferencia de otros imperios, los Chimú no miraban al sol, miraban al océano. Su gobernante supremo, el Chimú Capac, no era solo un administrador, era el centro de un sistema donde linaje, mito y poder se reforzaban mutuamente. Aquí, gobernar ya no era solo interceder entre humanos y dioses, era dirigir una maquinaria social compleja. Durante siglos, el Estado Chimú se expandió a lo largo de la costa, incorporó valles, reorganizó poblaciones, absorbió tradiciones anteriores, no destruyó el pasado, lo integró. Y entonces llegaron los incas, desde la sierra, con otro modelo de poder, con otra lógica imperial. La conquista Chimú fue real, pero no fue un borrón y cuenta nueva. Los incas entendieron algo esencial. Chan Chan no era un error, era una lección. Adoptaron técnicas administrativas, aprovecharon conocimientos hidráulicos, reutilizaron redes ya existentes. El imperio inca no se impuso sobre un vacío cultural, se apoyó sobre un sistema que llevaba siglos funcionando. Chimú representa un punto de inflexión. Es el momento en que el norte del Perú deja de ser solo un espacio de experimentación y se convierte en un modelo de gobierno. Un modelo costero, administrativo, profundamente organizado. Antes del Tahuantinsuyo ya había existido otro orden. Uno que no siempre recordamos, pero sin el cual la historia andina no se entiende. Chan Chan cayó, pero la idea de que América podía sostener grandes estados complejos ya estaba demostrada. Continuidad, no reemplazo. Cuando pensamos en el Imperio Inca, solemos imaginar un comienzo abrupto, una expansión rápida, una cultura que aparece, domina y reemplaza todo lo anterior. Pero esa idea es engañosa, porque en el norte del Perú, el poder no comenzó con los incas, llegó a ellos. Cuando el Tahuantinsuyo avanzó hacia la costa norte, no se encontró con pueblos aislados ni con territorios sin experiencia política. Encontró valles organizados, redes de irrigación funcionando, ciudades planificadas, élites administrativas con siglos de experiencia. Los incas no construyeron desde cero, heredaron.
Muchos de los caminos que integraron al Capac Ñan seguían rutas mucho más antiguas. Rutas creadas para conectar costa, sierra y selva. No para la guerra, sino para el intercambio. Productos, personas, ideas. El Imperio Inca no inventó esta lógica, la perfeccionó. Lo mismo ocurrió con la administración, el control del trabajo, la redistribución de recursos, la organización por comunidades, ya existían en distintas formas en el norte del Perú. Los incas integraron estos sistemas a una escala mayor. No los destruyeron, los estandarizaron. Incluso el poder simbólico, tan central en Caral, Chavín y las culturas costeñas, continuó siendo fundamental. El Inca no gobernaba solo como jefe militar, gobernaba como mediador cósmico. El mito, el ritual y la autoridad seguían siendo inseparables. La diferencia era el alcance. Esta continuidad suele pasar desapercibida porque la historia se cuenta como una sucesión de caídas y ascensos. Pero el mundo andino no funciona así. Aquí, las civilizaciones no se borran, se superponen. Cada una deja capas, técnicas, símbolos, formas de organización que la siguiente adapta y transforma. Por eso es un error hablar del norte del Perú solo como preincaico. Ese término lo reduce a un simple antes, cuando en realidad fue un fundamento. Sin Caral no se entiende la organización temprana. Sin Cupiznique y Chavín no se entiende el poder simbólico. Sin Mocha y Lambayeque no se entiende la relación entre ritual, ingeniería y autoridad. Sin Chimú no se entiende la administración a gran escala. Y sin todo eso, el Imperio Inca no habría sido posible tal como lo conocemos. El norte del Perú no fue conquistado como se conquista un territorio vacío. Fue incorporado como se incorpora una experiencia acumulada. Los incas no borraron la historia, la heredaron. Esta forma de continuidad nos obliga a cambiar la pregunta. No se trata de quién llegó primero o quién fue más poderoso. La verdadera pregunta es otra. ¿Cómo una región pudo sostener durante más de 5.000 años formas complejas de organización humana sin perder su identidad esencial? Tal vez la respuesta esté en lo que el norte del Perú hizo desde el inicio. No apostar todo a la guerra, no depender de un solo centro, no imponer un único modelo, sino construir civilización como un proceso continuo. Cuando miramos así la historia, el Imperio Inca deja de ser un milagro aislado. Se convierte en el último gran capítulo de una historia mucho más larga. Una historia que comenzó aquí, no con la conquista, no con la escritura, no con la llegada de Europa, sino con una idea simple y profundamente humana, que es posible organizar sociedades complejas sin empezar desde la destrucción. Donde empezó América. Durante mucho tiempo nos dijeron que América llegó tarde a la historia, que aquí no hubo civilización verdadera hasta que aparecieron los grandes imperios, o peor aún, hasta que llegó Europa. Pero lo que vimos en este viaje dice exactamente lo contrario. En el norte del Perú, la historia de América no comienza con la guerra, comienza con la organización, con ciudades planificadas cuando gran parte del mundo aún no sabía cómo sostenerlas, con poder simbólico antes que poder militar, con ingeniería, ritual y administración mucho antes de que existiera la palabra imperio. Aquí, la civilización no fue una copia imperfecta de otros modelos. Fue una respuesta propia a un territorio difícil, a una naturaleza extrema y a una forma distinta de entender el mundo. No se impuso destruyendo, se construyó acumulando. Por eso, cuando llegaron los incas, no encontraron un vacío. Encontraron una memoria larga, una experiencia profunda, un conocimiento transmitido durante más de 5.000 años. El Imperio Inca no fue un milagro repentino, fue el resultado de una historia que ya llevaba siglos en marcha. Tal vez el mayor error al estudiar América no fue subestimarla, fue mirarla con los ojos equivocados, buscar reyes donde había comunidades, buscar conquistas donde había redes, buscar comienzos donde había continuidad. El norte del Perú no fue el antes de algo,
fue un inicio en sí mismo, un lugar donde la civilización aprendió a existir sin necesitar destruirse para avanzar. Entender esto no es solo un ejercicio histórico, es una invitación a repensar cómo medimos el progreso, cómo definimos el poder y qué historias decidimos contar. Porque cuando ampliamos la mirada, América deja de ser un apéndice de la historia mundial y vuelve a ocupar el lugar que siempre tuvo, el de un continente que pensó la civilización desde otro punto de partida. Si este video te ayudó a mirar la historia desde un lugar distinto, dale like. No para el algoritmo, para que estas historias sigan teniendo espacio. Suscríbete a Storylab si crees que el pasado no sirve para glorificar imperios, sino para entendernos mejor. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué otra historia de América crees que merece ser contada sin simplificaciones? Porque la historia no empieza donde nos dijeron, empieza donde nos atrevemos a volver a mirar. Muchísimas gracias y hasta el próximo video.